Saludos amigos, bienvenidos a Libro en Libre. Mi oído en su corazón, de Hanif Kureishi, publicada en Anagrama en el 2005, con una traducción de F.G. Corujedo. Hanif Kureishi es un consagrado escritor inglés de origen pakistaní y uno de los autores postcoloniales británicos más conocidos en España. Un día, el agente literario de Hanif Kureishi le entrega el manuscrito de una novela que había permanecido 11 años en sus archivos y que su autor jamás había conseguido publicar. Ese manuscrito se lo había llevado el padre de Kureishi poco antes de morir. Su padre, Shanu Kureishi, escritor vocacional, pasó su vida escribiendo y solo consiguió publicar algunos artículos periodísticos. Para Hanif, leer la novela significa dos cosas. Una, averiguar quién era su padre, y otra, saber quién es él. En ese manuscrito, Shanu cuenta cómo fue su infancia en la India británica, la salida a Pakistán al tratarse de una familia musulmana y su vida en Gran Bretaña trabajando como un funcionario de la Embajada de Pakistán. Mi oído en su corazón es una mezcla de novela, ensayo y biografía, y sobre todo es un homenaje a su padre. Hanif, con una excelente narrativa, reconstruye la historia familiar. Encontramos una profesión de relaciones entre padres e hijos, abuelos y nietos, entre hermanos. Shanu tiene un hermano, también escritor de bestseller, con éxito. Las vivencias de Hanif se enriquecen con las que refleja su padre en el manuscrito. Shanu se convierte así en el protagonista de la obra. Primero inspira a Hanif para escribir esta obra y después se convierte en el argumento fundamental. Mi oído en su corazón está repleto de reflexiones, las dificultades que vive un extranjero al llegar a una nueva tierra, la xenofobia sobre el tema religioso, ineludible para Hanif, que viene de una familia musulmana. Encontramos también una serie de ideas y pensamientos del propio Hanif sobre la escritura y el proceso creativo, con interesantes referencias a pensadores y autores tales como Aristóteles, Philip Roth, Nietzsche, Carver, Chekhov, Beckett, entre otros. Es una obra preciosa, narrada en primera persona, y aunque se mezclan tres generaciones, no se pierde el hilo de la historia en ningún momento. Es un libro para leer y disfrutar. Termino con una frase espectacular de mi oído en su corazón. La privación de cultura es una forma deliberada de pobreza. La canción de Salomon, de Toni Morrison. Año de publicación 1977. Toni Morrison ganó por la canción de Salomon, escrita en el 77, el premio del Círculo Nacional de Críticos de Libros de Ficción. Es su tercera novela y fue un éxito instantáneo. La novela ha sido prohibida en escuelas de los Estados Unidos desde 1993. La última prohibición fue en 2010 en Indianápolis. Se dice que es uno de los libros favoritos de Barack Obama. Toni Morrison nació en Ohio en 1931 y falleció en Nueva York en 2019. La canción de Salomon es una obra maestra que ha dejado huella en la narrativa contemporánea. Esta novela nos lleva a nosotros, los lectores, por un viaje épico, casi espiritual, entre el pasado y el presente. La imagen mental que me ha sugerido es la de un gran buffet dispuesto en una enorme mesa, donde encontramos una gran variedad de personajes, de temas y de ideas. Es abrumador, pero según avanzamos en la lectura, descubrimos que todo encaja y tiene sentido. La canción de Salomon nos cuenta la saga familiar de la familia Dead, familia muerto. Su protagonista es Macon Milkman Dead III, es decir, lechero muerto tercero. Un hombre joven, afroamericano, que vive alejado de su entorno, busca sus raíces y su identidad en un mundo lleno de secretos familiares.
La acción de la historia tiene lugar entre las décadas de 1930 y 1963, pero también hay una referencia a la vida de los abuelos y bisabuelos del lechero en el siglo XIX. Esta historia está dividida en dos partes. La primera, de gran extensión, ocupa unas 400 páginas, transcurre en una ciudad que no tiene nombre, en Michigan, y nos relata los primeros 32 años de vida de lechero muerto, en adelante lechero a secas, atrapado en el estilo de vida de su padre, que es muy materialista, y de su tía Pilatos, que tiene fuertes valores basados en la traición. Lechero reniega de todo lo que supone su familia, empezando por su padre, siguiendo por su madre y terminando por sus dos hermanas mayores. El ambiente familiar de su casa se le hace insoportable. Todo le parece falso y tiene que salir de ahí. Se trata de una familia negra con una buena posición económica, donde el padre, que reniega de su piel negra, ha copiado las maneras y modales de los blancos, exhibe a sus hijas e hijo como trofeos de su éxito económico, movido siempre por las apariencias, no por los afectos. Un hombre que puede permitirse todo excepto una cosa: ser blanco. En la segunda parte y final encajan todos los hechos narrados en la primera. Se forma la cadena que nos lleva hasta el candado y la llave que abre la cerradura. En esta parte, el lechero, con el orgullo que siente de ser negro, sale a buscar sus raíces y así llega a Danville, Pensilvania, lugar en el que su abuelo había construido una próspera granja y donde acabó siendo asesinado. Sigue avanzando en su viaje hasta Shalimar, una ciudad ficticia de Virginia, al encuentro de sus antepasados, en el que conoce su ascendencia y por fin comprende el significado de su herencia espiritual. La canción de Salomón es una obra maestra que va más allá de las palabras escritas en sus páginas. No hay nada superfluo, superficial o arbitrario. Todo tiene un propósito en el desarrollo de la acción para llevarnos al final de la novela. Morrison solo nos cuenta lo esencial e imprescindible, por lo que gran parte del libro está lleno de misterio y simbolismo. Esta autora tiene una prosa única. Mezcla la realidad y la ficción. Es fácil identificarla con el realismo mágico. Encontramos que suceden cosas que parecen imposibles, que superan la pura metáfora. Por ejemplo, su tía Pilatos no tiene ombligo para demostrar que nació después de que su madre muriera. La narración está plagada de referencias bíblicas. Lo vemos en los nombres de algunos personajes y referencias míticas. Morrison trata a sus personajes con compasión. Lo vemos en la manera en que cambia de perspectiva para que los entendamos, por muy defectuosos y desagradables que resulten. La canción de Salomón nos ofrece una reflexión sobre la influencia del pasado, el apego a lo material, el odio corrosivo, contrapuestos al amor incondicional y la derrota de la mediocridad. Por último, decir que leer a Toni Morrison es una maravilla. Es imposible no caer rendido ante su prosa. Sin duda, escribía para que viviéramos las historias. La caja negra de Amos Oz. Se publicó en 1987 en editorial Siruela Nuevos Tiempos, Azul. La novela empieza así: querido Alec, que no hayas destruido esta carta al reconocer mi letra en el sobre, prueba que la curiosidad es más poderosa que el odio, o que tu odio necesita carne fresca. Con solo 2 frases comienza a deslumbrarnos Amos Oz. Alec e Ilana no se hablan desde su divorcio, hace 7 años. Un divorcio muy duro, lleno de crueles sentimientos. Él se ha instalado en Chicago, Estados Unidos, donde ha triunfado y tiene un enorme prestigio por sus estudios sobre el fanatismo. Ella se ha quedado en Israel y se ha vuelto a casar con Mitchell, judío ortodoxo. Tienen un hijo común, Boaz, al que Alec ignora para ofenderla, para hacerle daño a Ilana. Boaz es un adolescente inquieto y rebelde que ha sido expulsado del colegio por su actitud violenta. Ilana, después de largos años de silencio, escribe a Alec para pedirle ayuda. Se trata de una novela epistolar.
apenas hay diálogos, apenas hay acción. Los personajes sencillamente escriben cartas que se cruzan entre ellos. Igual que la caja negra de los aviones contiene los registros de un vuelo, las cartas que leemos contienen las razones de sus fracasos. Todos se hieren a sí mismos y a los demás en su lucha por vivir en un país muy duro. Según leemos las cartas, vamos descubriendo lo que ha pasado. El matrimonio de Alec e Ilana estalla por las muchas infidelidades de ella. Las cartas que Ilana le escribe son insinuantes, llenas de ironía y agudeza. Ilana se defiende de sus infidelidades, pero no explica por qué fue infiel. Michel, su segundo marido, con el que tiene una hija, se nos presenta como un hombre justo que ha abierto su corazón a Ilana y se ocupa de educar al rebelde, violento e inculto Boaz. Son realmente tiernas las cartas que escribe Boaz, llenas de unas tremendas faltas de ortografía. Michel se dedica a la docencia, pero tiene ambiciones políticas. En sus cartas deja constancia de que en su relación con Ilana vive a la sombra perjudicial de su relación anterior con Alec. Otro personaje destacable que aporta unas pinceladas de humor es el abogado de Alec, que interviene como mediador y mensajero de cartas cuando se trata de temas económicos. Michel, de modestos ingresos, le exige a Alec que se involucre económicamente en el futuro de Boaz. Alec, Ilana, Michel, Boaz nos permiten ver su evolución a medida que se relaciona a través de las cartas. La caja negra es una novela extraordinaria. Leemos en párrafos brillantes sobre las miserias, los rencores y los recuerdos de estos protagonistas. Unos protagonistas construidos de manera tan admirable que se convierten en personajes inolvidables. Pero la caja negra nos da algo más. Nos da el retrato de una época, de una realidad social, los territorios ocupados, la personalidad colectiva judía, la visión del resto del mundo del conflicto con Palestina. Empecé a leer esta novela sin saber mucho de Amos Oz. Con la primera carta me di cuenta que estaba jugando en otra liga, donde la inteligencia lo dirige todo. Estructura, palabras, personajes, todo para acercarnos al alma humana. Después de la primera carta es imposible sustraerse a la lectura de la siguiente y de la siguiente y de la siguiente hasta el final. Es una novela altamente recomendable, obligada para nosotros, lectores amantes de buenas historias, pero también es de obligada lectura porque tiene una estructura desafiante, brillantemente ejecutada, que nos genera crítica y reflexión.